Nadie la vio caer al río, nadie, excepto un apache que no dudó en lanzarse al hielo para salvarla. Aquel día, el agua estaba tan fría que cortaba la piel como cuchillas, y la corriente no daba tregua. Ella se había rendido, sus ojos se cerraban, sus fuerzas la abandonaban, pero entonces, unos brazos fuertes la sostuvieron, una voz serena la llamó de vuelta a la vida. ¿Quién era ese hombre que no temió por sí mismo? ¿Qué clase de alma se queda en el agua helada con una desconocida, solo para que no muera sola? Algunos dirán que fue un milagro, otros, que fue destino. Pero quienes conocen las leyendas de los pueblos del desierto, saben que a veces un apache aparece justo cuando más se necesita, y desaparece después, como si nunca hubiera estado allí. Ella no era nadie para el mundo. Una mujer sola, señalada, rechazada por una culpa que no le pertenecía. Pero para él, para ese apache silencioso que la encontró en el momento más oscuro de su vida, ella merecía vivir. Merecía otra oportunidad. No preguntó su pasado, no juzgó su silencio, no exigió explicaciones. Solo la sostuvo. Respiró con ella. Esperó con paciencia el regreso de su alma. Y cuando por fin abrió los ojos, supo que algo en su corazón había cambiado para siempre. Esta no es solo una historia de salvación. Es una historia de valor, de compasión profunda y de dos destinos que se cruzaron entre el hielo, el dolor y una esperanza silenciosa. Porque a veces, en el lugar más frío, nace el calor más humano. Si alguna vez has sentido que el mundo es injusto con los que más amor necesitan, si crees que cada alma merece una mano que la sostenga cuando ya no puede más, entonces este canal es para ti. Suscríbete si tú también sientes que nadie debería salvarse solo. Y quédate hasta el final, porque solo entonces entenderás por qué ese encuentro cambió más de una vida, y lo que realmente sucedió aquella tarde en el río helado. El río serpenteaba entre los árboles desnudos, como un animal dormido bajo la escarcha. Era invierno en la región alta, y la tierra parecía haberse rendido al frío. No había pájaros en el cielo ni voces en los caminos. Solo el crujido de las ramas y el murmullo sordo del agua, que seguía su curso bajo una fina capa de hielo. Ese río, que en verano traía vida a los campos, en invierno se volvía una trampa silenciosa. No muchos se acercaban en esos días. La corriente era traicionera, el agua mordía los huesos y el viento cortaba como filo. Pero esa mañana, algo cambió. El hielo se quebró con un sonido seco, y el tiempo pareció detenerse. Ella cayó sin gritar. No porque no quisiera, sino porque ya no le quedaban fuerzas. Su cuerpo cayó como cae una hoja cansada, sin lucha, sin ruido. Solo el golpe sordo del agua tragándola y el remolino de escarcha rompiéndose. Había caminado mucho, sin rumbo, con la cabeza baja y los pies helados. No sabía si estaba huyendo o buscando algo, pero sí sabía que no podía más. El río no fue una decisión, fue un final que llegó solo, sin preguntas ni testigos. Durante unos segundos, su figura desapareció entre las aguas oscuras, como si nunca hubiera estado allí. Pero no estaba sola. A varios metros, casi oculto entre los arbustos secos y el aliento blanco del invierno, un hombre la había visto. Era un apache de rostro sereno y mirada vieja, aunque no tanto por los años, sino por las cosas que había visto. Se llamaba Koa, que en lengua antigua significa guardián del alma. Nadie lo llamaba así ya. Hacía mucho que había dejado de tener un nombre entre los hombres. Vivía apartado, entre cuevas y senderos que solo él conocía. No hablaba con nadie desde hacía meses. Y sin embargo, cuando la vio caer, no dudó. Su cuerpo se movió antes de que su pensamiento pudiera alcanzarlo. En 3 zancadas estaba en la orilla. En un respiro, se lanzó al agua helada. El frío lo golpeó como un látigo. Cada músculo gritó, cada hueso tembló. Pero siguió nadando. Vio la silueta de ella bajo la superficie,
como una flor oscura hundida por el invierno. La tomó con fuerza, pero con cuidado. No era tiempo de rapidez, sino de presencia. La sostuvo contra su pecho mientras nadaba de regreso, luchando con la corriente, el hielo y el miedo de llegar tarde. Cuando por fin la sacó a tierra, ella no respiraba. Sus labios estaban morados, sus párpados cerrados, su cuerpo tan liviano como un recuerdo. Koa se arrodilló en la nieve. No había nadie a quien pedir ayuda. Solo él, ella y el río. La tendió sobre el suelo y puso su oído sobre su pecho. El corazón estaba quieto, pero no frío. Había algo allí todavía, algo que no se había ido del todo. Comenzó a presionar su pecho, con manos fuertes y ritmo sereno. No era un médico, pero había visto morir, y sabía cuando alguien todavía quería quedarse. Habló en su lengua, no para que ella entendiera, sino para que su alma no se sintiera sola. Le habló como se le habla a una criatura herida, con ternura, con paciencia. Le pidió que regresara. Le dijo que el hielo no tenía derecho a llevársela. Le recordó, aunque ella no pudiera oírlo, que alguien la había visto. Pasaron minutos que parecieron horas. Y entonces, un estremecimiento. Un leve gemido, apenas un suspiro. Luego un temblor. Y por fin, un jadeo roto, como quien vuelve del fondo del sueño. Ella abrió los ojos con esfuerzo. No entendía dónde estaba, ni quién era él. Pero sus ojos se encontraron por un instante, y en esa mirada se dijeron más de lo que muchos dicen en años. Él no preguntó. No hizo falta. La envolvió con su manta y la llevó hasta una pequeña cabaña de madera que tenía cerca, escondida entre los pinos. Era un refugio de paso, no una casa. Pero bastaría para que ella pudiera respirar, entrar en calor, vivir. Durante horas no se dijeron nada. Él encendió el fuego, le ofreció un poco de caldo caliente, le dejó ropa seca. Y luego, se sentó cerca, sin invadirla. Solo la miró de vez en cuando, como quien vigila una llama que aún puede apagarse. Ella no hablaba. Sus labios aún temblaban, su alma también. No era solo el río lo que la había golpeado. Había algo más detrás de esa caída. Algo que aún no podía decir, tal vez ni siquiera recordar. Pero Koa no necesitaba saberlo. Él también tenía su carga. También conocía el peso del silencio, del exilio, del dolor que no se cuenta. Esa noche, el viento aulló sobre el tejado, y la nieve cubrió la entrada. Pero dentro, el fuego crepitaba lento, y dos corazones heridos compartían el mismo espacio por primera vez. Sin preguntas, sin promesas, sin pasado. Solo el presente. Solo la certeza de que algo, o alguien, había decidido que aún no era tiempo de morir. Y eso ya era mucho. Así comenzó la leyenda. No con palabras ni gestos heroicos, sino con un acto simple, profundo y silencioso, un ser humano que sostuvo a otro cuando más lo necesitaba. Porque a veces, en el borde del abismo, lo único que hace falta es que alguien te vea, y no se aleje. A la mañana siguiente, la cabaña amaneció envuelta en una niebla espesa. El mundo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido tras lo ocurrido en el río. Dentro, el calor del fuego aún resistía, y el cuerpo de ella dormía envuelto en mantas, como una niña que por fin ha encontrado un rincón seguro. Koa no había dormido. Había permanecido cerca, en silencio, manteniendo el fuego vivo, escuchando su respiración entrecortada, atenta, temblorosa. No era la respiración de una mujer herida por el frío solamente. Era la de alguien que ha sido expulsada del mundo, que carga con un peso invisible y no sabe si aún merece quedarse. Él la entendía. Tal vez por eso no había hecho preguntas. No era necesario. Algunas cosas se dicen con los ojos cerrados, con los labios apretados, con la forma de encogerse cuando alguien se acerca.
Cuando ella despertó, el primer gesto que hizo no fue mirar a su alrededor, ni preguntar dónde estaba. Fue llevarse la mano al pecho, como quien busca algo perdido. Después se quedó quieta, observando las vigas de madera del techo, como si no se atreviera a mirar más allá. Su mirada estaba lejos, en otro tiempo, en otro lugar. Y en su rostro, aún mojado por el sueño, había algo más profundo que el cansancio. Había vergüenza. Como si le costara aceptar que seguía viva. Como si le costara aceptar que alguien la había salvado. Koa le ofreció agua tibia. Ella la recibió con manos temblorosas, sin decir una palabra. Bebió despacio, y por primera vez lo miró de frente. No fue una mirada larga, ni intensa, pero bastó. En ese cruce de ojos, Koa supo que ella llevaba más tiempo cayendo de lo que parecía. El río fue solo el final de una caída mucho más antigua. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza, como si aceptara una verdad que no necesitaba ser contada. Luego volvió a sentarse cerca del fuego, dándole su espacio, su ritmo. Ella no dijo su nombre. Y él no lo preguntó. Porque hay nombres que duelen, nombres que han sido dicho con desprecio o con juicio. A veces, el silencio protege más que cualquier palabra. Así pasaron los primeros días. Con gestos lentos, con pocas miradas, con una rutina sin ruido. Koa traía leña, preparaba un poco de comida, vigilaba el cielo. Ella descansaba, caminaba dentro de la cabaña con pasos suaves, como temiendo romper algo. No hablaban, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de respeto. El tipo de silencio que se da cuando dos almas heridas se reconocen, sin necesidad de explicarse. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja, ella salió al umbral de la cabaña y se quedó mirando el bosque. Koa estaba sentado no muy lejos, afilando una piedra con otra. El sonido era leve, rítmico, casi meditativo. Ella respiró hondo, como si llevara días reteniendo el aire. Y entonces, sin girarse, habló. Su voz era baja, ronca, como quien ha olvidado cómo se usan las palabras. Dijo, no tenía a dónde ir. Luego volvió al silencio. Fue todo lo que dijo. Y, sin embargo, en esas 5 palabras, cabía toda una vida. Koa no respondió. Solo dejó de afilar la piedra y bajó la vista al suelo. Esa era su forma de decir, te creo. En los días siguientes, su cuerpo empezó a cambiar. El color volvió a su rostro, sus pasos se hicieron más firmes, su mirada más presente. Pero había cicatrices que no se veían. En las noches, a veces temblaba mientras dormía. Otras veces se quedaba despierta mirando el fuego, con los ojos húmedos. Koa la escuchaba sin mirarla, como un guardián que cuida sin imponer. No era un hombre de palabras, pero su silencio hablaba con ternura. Y eso, para ella, era nuevo. Demasiado nuevo. Koa también tenía un pasado que no nombraba. No por orgullo, sino por respeto. Había sido guerrero en otra vida, cuando aún quedaban batallas por pelear y tierras por proteger. Pero la guerra había pasado, y con ella, su tribu se había desvanecido. Los suyos fueron arrinconados, olvidados, reducidos a nombres de calles o adornos en postales. Su lengua ya no se hablaba. Su historia ya no se contaba. Por eso Koa se había retirado a los márgenes del bosque, lejos de las miradas, lejos del ruido del mundo moderno que no entendía. Solo allí, entre árboles y estrellas, podía seguir siendo lo que era, un apache. No de sangre solamente, sino de espíritu. Cuando la encontró en el río, no pensó en salvar una vida. Pensó en sostener un alma que caía. Y ahora, al verla curarse poco a poco, sabía que algo en él también sanaba. No era joven ya, pero había aprendido que el alma no tiene edad. Lo que ella había perdido, confianza,
sentido, pertenencia. Él también lo había perdido, solo que en otro idioma. Y en esa pérdida compartida, encontraron un terreno común. No eran maestro y aprendiz. No eran salvador y salvada. Eran dos personas que el mundo había dejado de lado, y que, por alguna razón, se habían encontrado. Una tarde, mientras el fuego chispeaba en el centro de la cabaña, ella se sentó junto a él. No muy cerca, pero tampoco lejos. Llevaba en la mano una pequeña piedra lisa, de esas que el río pule con los años. Se la ofreció, sin palabras. Él la tomó. En la piedra había una línea tallada, como un rastro. Koa la observó con calma, y luego levantó la vista hacia ella. Ella no dijo nada, pero en su mirada ya no había vergüenza. Había gratitud. Y algo más. Había reconocimiento. Aún no sabía si tenía un lugar a donde volver. Aún no sabía si volvería a hablar su nombre. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la había visto sin miedo. Y eso, para una mujer rota, era el primer paso hacia una nueva vida. La tercera mañana amaneció más clara. No había nieve cayendo, ni viento aullando entre los árboles. El cielo era de un azul apagado, casi tímido, y las nubes parecían haberse retirado en señal de respeto. Koa salió temprano, como solía hacerlo, a recoger leña seca y revisar las trampas que usaba para cazar pequeños animales. Caminaba con pasos seguros, sin prisa, con la serenidad de quien ha aprendido a escuchar el lenguaje de la tierra. Sabía cuando la tierra estaba inquieta y cuando estaba en calma. Aquella mañana, todo estaba en calma. Pero al regresar, encontró algo que no esperaba. Ella estaba barriendo el interior de la cabaña con una rama que había adaptado como escoba. Lo hacía con torpeza, con lentitud, pero lo hacía. No por orden, no por obligación. Simplemente, porque había despertado con ganas de hacerlo. Ese gesto sencillo, insignificante para muchos, fue para Koa como ver brotar una flor en medio del invierno. Una señal. Una prueba de que el alma de ella, frágil aún, comenzaba a estirarse hacia la vida. Desde la orilla de la cabaña, la observó durante unos segundos antes de entrar. No quiso interrumpirla. Solo la contempló. Y por primera vez desde que la había sacado del agua, sonrió. No una sonrisa grande ni evidente. Fue apenas un temblor en los labios, una luz suave en los ojos. Pero era suficiente. Él no buscaba más. Esa tarde, compartieron el primer silencio que no dolía. Se sentaron junto al fuego con una infusión caliente entre las manos. Él la había preparado con raíces del bosque, suaves al paladar y buenas para calmar el cuerpo. Ella lo bebió despacio. Y cuando lo terminó, no apartó la taza ni bajó la mirada. Se quedó allí, en paz. El aire entre ellos ya no estaba cargado de incertidumbre. Era tibio, limpio, casi familiar. No necesitaban hablar. Solo estar. La cabaña, que al principio fue refugio, comenzaba a parecer hogar. Al día siguiente, fue ella quien propuso salir a caminar. No lo dijo con palabras. Solo se colocó el abrigo que él le había dado y se acercó a la puerta. Koa entendió y tomó su lanza corta. No por peligro, sino por costumbre. Caminaron sin rumbo fijo, siguiendo un sendero apenas marcado entre los árboles. El bosque era denso, pero no oscuro. Había luz entre las ramas, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo los pies. Ella caminaba despacio, pero con paso firme. De vez en cuando, se detenía a observar los troncos, las huellas en la nieve, los pequeños sonidos del bosque. Koa no la guiaba. Solo la seguía, unos pasos detrás, dejando que fuera ella quien decidiera el rumbo. Así llegaron a un claro. Un espacio abierto, bañado por la luz del mediodía, donde el sol aún lograba acariciar la tierra.
Ella se detuvo en el centro y cerró los ojos. Respiró profundo. El viento le movió el cabello, y durante un instante pareció olvidarse de todo. Koa la observaba desde el borde del claro. Había algo en esa imagen, una mujer de pie, sola, de ojos cerrados bajo el cielo limpio, que le recordó a los antiguos rituales de su gente. Cuando un alma volvía a encontrar su lugar, siempre era en silencio. No con rezos, no con gritos, sino con un gesto, una respiración, una postura. Ella, sin saberlo, estaba volviendo a nacer. Después de un rato, regresaron a la cabaña. No dijeron nada, pero algo había cambiado. En los días que siguieron, comenzaron a compartir más, pequeños alimentos, caminatas, momentos de fuego. Koa le enseñaba sin enseñar. Le mostraba que raíces eran seguras, como leer el cielo, como entender el lenguaje de las aves. Y ella lo miraba con atención callada, como quien recibe un regalo. Empezó a preparar el fuego sin que se lo pidieran, a recoger ramas, a lavar la olla después de comer. No eran tareas. Eran formas de decir, estoy aquí. Quiero estar aquí. Una noche, el cielo se cubrió de estrellas. Era uno de esos cielos que solo se ven lejos del mundo moderno, cuando la oscuridad es real y la tierra puede respirar en silencio. Koa le ofreció una piel de búfalo para cubrirse, y juntos salieron a mirar el firmamento. No hablaban, pero en sus corazones bullía algo nuevo. Ella, por primera vez, no tenía miedo de cerrar los ojos. Y Koa, por primera vez en años, sentía que no estaba solo. No porque alguien le hablara, sino porque alguien le escuchaba con el alma. Eso, en su mundo, era mucho más valioso que cualquier conversación. En el calor suave de la cabaña, mientras el fuego crepitaba y el mundo parecía quedarse quieto, ella tomó entre sus manos un puñado de tierra que había recogido del claro. No dijo por qué. Solo la sostuvo, con respeto, como si fuera algo sagrado. Y tal vez lo era. Porque esa tierra había sido testigo de su decisión de seguir viva. Koa lo entendió sin que ella tuviera que explicarlo. A veces, los símbolos llegan antes que las palabras. Y en la vida de los pueblos antiguos, eso era ley. Así pasaron los días. No muchos, pero suficientes. El hielo comenzó a ceder. El río, aún frío, sonaba con más fuerza. La primavera no había llegado, pero ya se intuía en el aire. Ella también comenzaba a cambiar. Ya no miraba el suelo al caminar. Ya no se encogía cuando él pasaba cerca. Ya no temía al silencio. Y Koa, desde su rincón del mundo, volvía a recordar lo que era cuidar. No como deber, sino como elección. El calor que creció entre ellos no era pasión, ni promesa. Era un calor más hondo, ese que nace cuando dos seres humanos, desde sus ruinas, se reconocen y se acompañan. No hacía falta más. Porque a veces, lo más grande no necesita ser dicho. Solo sentido. Solo vivido. Como el fuego que arde sin ruido. Como la vida que regresa, sin anunciarse. Aquel amanecer, la cabaña olía a humo suave y a pan de maíz caliente. Ella lo había preparado por su cuenta, con manos que aún temblaban un poco, pero que ya se atrevían a crear. Koa lo recibió sin ceremonia, como quien agradece con el corazón y no con palabras. Comieron en silencio, sentados en el umbral, viendo cómo el sol trepaba entre los árboles. Era un día claro, de esos que parecen sencillos pero guardan una carga invisible. Ella lo supo desde temprano, porque por dentro algo la apretaba. Una inquietud honda, sin forma. Koa también lo sintió. No con la mente, sino con el cuerpo. Había aprendido a leer las señales de la vida, como otros leen las señales del cielo. Y aquel día, algo en ella iba a romperse o a abrirse. Después del desayuno, ella se sentó junto al fuego. No hacía frío,
pero necesitaba su calor. Koa estaba afuera, tallando una figura de madera. Lo hacía con lentitud, con paciencia. Ella lo miraba desde dentro, y por primera vez sintió que quería contarle. No por obligación, no por gratitud, sino porque algo en su pecho pedía ser liberado. Y así, sin anuncio, sin preparación, comenzó a hablar. Su voz fue apenas un susurro al principio, como si temiera despertar a los recuerdos dormidos. Pero el silencio la escuchaba, y Koa también. No la miró. No hizo preguntas. Solo siguió tallando, como si cada palabra que ella decía quedara grabada también en la madera. Contó que había amado. No una vez, sino muchas, aunque no siempre con la misma fuerza. Pero solo uno le había llegado al alma. Un hombre de ciudad, de sonrisa fácil y manos tibias. Lo conoció cuando aún creía en las segundas oportunidades. Él le prometió un hogar, un futuro, una familia. Y por un tiempo, creyó que era verdad. Se aferró a ese sueño como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Pero pronto descubrió que el amor no siempre viene limpio. Que hay quien dice te amo con la boca y no vales nada con los ojos. Las promesas se volvieron excusas. El hogar, una cárcel. Y el futuro, una amenaza. Cuando lo dejó, no solo perdió una casa. Perdió su nombre en la boca de los otros. La señalaron, la juzgaron, la dejaron sola. A nadie le importó lo que había vivido entre esas paredes. Solo vieron que se fue, que rompió algo, que no volvió. Y con eso bastó para volverla invisible. Sin trabajo, sin familia, sin un lugar que la esperara, comenzó a vagar. Primero en la ciudad, luego en los caminos. Nadie preguntaba su historia. Solo la miraban con desconfianza, como si la soledad fuera una culpa. Y ella comenzó a creerlo. Comenzó a sentir que, tal vez, su presencia era una carga para el mundo. Hasta que llegó al río. Y el resto, ya lo sabían los árboles. Koa no habló. No hizo falta. Cuando terminó, ella se quedó en silencio largo rato, mirando las llamas. Tenía los ojos secos, pero la voz quebrada. Y sin embargo, había en ella una paz nueva. No por haberlo contado todo, sino porque había sido escuchada. Escuchada de verdad, sin juicio, sin interrupciones. Solo con presencia. Y eso, para alguien que ha sido ignorado, es un acto de amor profundo. Esa noche, ella durmió más hondo que nunca. Y Koa, por primera vez desde que la conocía, la oyó reír en sueños. No una carcajada, no una risa abierta. Fue apenas un suspiro alegre, como quien recuerda algo dulce entre las sombras del descanso. Al día siguiente, ella salió al bosque sola por un rato. No lejos, pero lo suficiente como para sentir que podía hacerlo. Regresó con las mejillas rojas por el aire fresco y con un ramo de pequeñas flores secas entre las manos. Las colocó sobre una piedra cerca de la entrada, sin decir por qué. Koa entendió. Era su forma de honrar lo que había dejado atrás, pero también de agradecer lo que había encontrado. Con el paso de los días, ella comenzó a preguntar más sobre él. No con insistencia, sino con suavidad. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué vivía solo? Koa respondía con frases cortas, a veces con gestos, a veces solo con los ojos. Pero poco a poco, también él fue abriendo la puerta de sus recuerdos. Le habló de su padre, un guerrero silencioso, de su madre, mujer medicina de mirada sabia. Le habló de su pueblo, de cómo fueron desplazados, de cómo sus tradiciones fueron tomadas como folclore y su idioma olvidado como si nunca hubiera servido para nombrar el mundo. No lo decía con rabia, sino con una tristeza antigua, como quien ha hecho las paces con una pérdida que ya no puede evitar. Ella lo escuchaba con la misma atención con que él la había escuchado. Y en ese intercambio silencioso,
Algo se tejía entre ellos. No era amor en el sentido común. Era algo más profundo, más hondo. Era una alianza, una pertenencia mutua, como dos troncos que el río arrastra y golpea, pero que al enredarse entre sí, logran flotar. Una tarde, Koa le entregó la figura de madera que había estado tallando. Era una mujer sentada junto al fuego, con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho. No era perfecta. Tenía líneas toscas, formas simples. Pero ella la sostuvo con ternura, como si fuera un espejo. Y en voz baja, como quien prueba un nombre por primera vez después de mucho tiempo, dijo, «Gracias». Porque a veces, las cicatrices no se ven. Pero cuando alguien las nombra sin miedo, cuando alguien las respeta sin tocarlas, comienzan a curarse. Y ella lo sabía. Porque por fin, después de tanto tiempo, no se sentía una herida andante. Se sentía un ser humano, volviendo a vivir. A medida que los días se alargaban y el viento dejaba de soplar con tanta furia, la vida dentro de la cabaña comenzó a tener un ritmo casi invisible, pero firme. No era una rutina hecha de relojes ni de obligaciones. Era otra cosa. Una cadencia suave, como el latido de la tierra cuando nadie la interrumpe. Ella se despertaba antes que el sol, preparaba un poco de agua caliente y caminaba descalza por la madera tibia de la cabaña. A veces salía a ver cómo la escarcha se derretía sobre las ramas. A veces simplemente miraba el fuego y respiraba. Koa, en cambio, seguía sus movimientos sin invadir. La escuchaba moverse, reconocía el crujido de su paso, la forma en que abría la puerta, el silencio que dejaba al regresar. Y aunque aún no compartían muchas palabras, había algo en su convivencia que empezaba a parecer una promesa sin firmar, estar sin huir, mirar sin romper, cuidar sin pedir nada. Aquel día, sin que nadie lo planeara, salieron juntos al claro donde ella había respirado profundamente semanas atrás. El mismo lugar donde, sin saberlo, había dado el primer paso de regreso hacia sí misma. No dijeron a dónde iban. Simplemente comenzaron a caminar, uno al lado del otro, siguiendo las huellas del sol entre los árboles. Al llegar, se sentaron sobre una piedra grande y lisa, donde el musgo aún conservaba algo de humedad. No había urgencia, no había destino. Solo estaban ahí, compartiendo el mismo cielo limpio. Y entonces, ella habló. No para contar algo. No para explicar. Solo para compartir una sensación que tenía en el pecho desde hacía días. Aquí el tiempo no duele, dijo. Y Koa la miró con ternura. No era la frase lo que importaba. Era el modo en que la había dicho. Como si acabara de descubrir que la vida podía no doler. El silencio entre ellos no era ausencia. Era presencia pura. Era como ese hueco en la tierra donde crece la semilla, oscuro, quieto, pero lleno de posibilidad. Habían aprendido a escucharse sin interrumpirse, a mirarse sin retenerse. Y en eso, poco a poco, se estaban transformando. No se necesitaban para sobrevivir. Pero juntos, eran mejores, más enteros, más humanos. En uno había calma, en el otro, memoria. En uno, fuerza contenida, en el otro, una ternura que volvía a florecer. Nadie los había unido. Ningún plan los había juntado. Pero allí estaban, como dos ramas de árbol que crecen en la misma dirección sin tocarse, pero bajo la misma luz. Con el paso de los días, comenzaron a trabajar juntos. A reparar partes de la cabaña que el invierno había dañado. A reforzar el techo con ramas nuevas. A cuidar las trampas que daban algo de comida. Ella aprendía con rapidez, no por necesidad, sino por deseo. Koa compartía lo que sabía con la naturalidad de quien no pretende enseñar, sino simplemente mostrar. Y cada cosa que hacían juntos dejaba una marca invisible en el aire. Una complicidad que no necesitaba nombre. Una tarde,
Mientras recogían leña cerca del río, ella se detuvo. Su cuerpo se tensó, como si un recuerdo hubiera vuelto sin pedir permiso. Koa lo notó enseguida. No preguntó qué pasaba. Solo se acercó y se quedó a su lado, mirando también el agua. Era el mismo río que había estado a punto de llevársela. El mismo hielo que casi apaga su historia. Pero ahora el río corría sin amenaza, como si hubiera cambiado su forma. Y ella también. Ya no era la mujer que se dejó caer. Era otra. Una que recordaba, pero que ya no estaba encadenada al pasado. A veces sueño con ese momento, dijo ella, bajando la voz como si temiera romper el paisaje. Pero ahora no siento miedo. Solo frío. Koa asintió. El frío también puede ser memoria, no castigo. Y a veces, recordar sin dolor ya es una forma de curación. Esa noche, de regreso en la cabaña, encendieron el fuego como siempre. Pero hubo algo diferente. Ella tomó una piel y se sentó más cerca de él. No para hablar. No para buscar calor. Solo para estar. Y Koa la aceptó sin moverse, como quien entiende que lo sagrado llega sin anunciarse. No era amor como lo cantan los poetas. Era un lazo tejido con respeto, con tiempos largos, con miradas hondas. Un vínculo que nace en el silencio y crece con la confianza de saberse a salvo. Algunos días, ella escribía sobre corteza de abedul. Pequeños símbolos, palabras sueltas. No se lo mostraba a nadie. Pero Koa lo veía, y sonreía en su interior. Porque quien escribe, es quien ha recuperado la voz. Y ella la estaba recuperando, aunque fuera sin decirlo. A su modo, estaba contando su historia. No para que la entendieran, sino para recordarse a sí misma que aún estaba viva. Y así, entre el calor del fuego y el murmullo del bosque, comenzaron a pasar las primeras lluvias. Suaves, persistentes. Lavaban el aire, ablandaban la tierra. El invierno se iba, pero dejaba algo, huellas. No todas se ven. Algunas quedan dentro. En la forma en que se mira, se camina, se respira. Pero las huellas también son prueba de que se ha vivido. De que se ha cruzado el frío, y se ha regresado. Koa la miraba ahora con otros ojos. No porque ella hubiera cambiado, sino porque él había aprendido a verla. A ver su dignidad. Su entereza. Su forma callada de resistir. Y ella, al mirarlo, ya no veía a un extraño. Veía a un guardián. No de su cuerpo, sino de su tiempo, de su nuevo lugar en el mundo. El silencio entre ellos, que al principio fue escudo, ahora era puente. Ya no ocultaba. Ya no protegía. Ahora sostenía. Como una mano invisible que acompaña sin apretar. Como un canto sin palabras que dice, estoy contigo y no necesito más. Porque hay silencios que no duelen. Hay silencios que salvan. Habían pasado ya varias lunas desde aquel día en el río. El paisaje había cambiado, igual que ellos. Donde antes el bosque era blanco y severo, ahora brotaban pequeños brotes de vida entre las ramas secas. La nieve se derretía, los senderos ocultos volvían a revelarse, y el aire olía distinto, a tierra mojada, a renacer. En la cabaña, también algo había cambiado. No era solo el clima, ni los gestos. Era un estado del alma. Un modo nuevo de habitar el silencio, como si ya no fuera un lugar de refugio, sino de raíz. Ella se movía por el espacio con más decisión. Ya no dudaba antes de salir a buscar agua o de acercarse al fuego. Su cuerpo había dejado de temblar, su mirada había dejado de esconderse. Y Koa, que no era hombre de grandes palabras, sentía en su interior algo parecido al alivio. No porque ella estuviera mejor, sino porque se lo permitía. Como si finalmente hubiera aceptado que merecía estar viva.
Pero incluso cuando la vida comienza a florecer, el pasado tiene su modo de volver. No siempre con violencia, a veces solo con un recuerdo, un olor, una sombra que pasa. Fue así como ocurrió. Un atardecer, mientras caminaban juntos hacia el claro, ella se detuvo de pronto, clavada en el barro húmedo del sendero. Koa volvió la vista, notó la tensión en su rostro. Ella no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en algo más allá de los árboles, algo que no estaba allí físicamente, pero que ella sí veía. Era un gesto que Koa conocía bien. El cuerpo congelado por un recuerdo, el alma paralizada por una imagen que no se va. Se acercó sin hablar y se quedó a su lado. No para preguntarle qué había visto, sino para recordarle que estaba con ella. Presente. Aquí. Ahora. Esa noche, en lugar de dormir, ella se sentó junto al fuego. Tenía los ojos abiertos, la espalda recta. No parecía asustada, pero sí inquieta, como quien siente que algo que había logrado enterrar está empezando a moverse bajo tierra. Koa se sentó frente a ella. No era la primera vez que la veía así, pero esta vez ella no se cerró. Con voz baja, casi como un pensamiento en voz alta, comenzó a hablar. Soñé con su voz. No hizo falta que dijera más. Koa entendió. El hombre que la había roto, que la había hecho dudar de su valor, de su nombre, de su lugar en el mundo. El que la había dejado vacía y, sin embargo, seguía ocupando un rincón de su memoria como un eco que no se borra. Ella siguió hablando, poco a poco, como quien desentierra algo con las manos desnudas. Dijo que en el sueño él no gritaba, no golpeaba, solo la miraba. Y eso era lo peor, porque era esa mirada la que había aprendido a temer. Esa forma de hacerla sentir invisible, menor, indigna. Y aunque sabía que ya no estaba allí, su sombra aún seguía dentro, como una piedra en el pecho, como una voz que susurraba dudas cuando el mundo callaba. Koa la escuchó sin moverse, pero dentro de él algo se apretaba, no de rabia, sino de una compasión antigua, de esa que nace no por lo que se ha vivido uno mismo, sino por lo que uno reconoce en el otro. Cuando ella terminó de hablar, no hubo lágrimas, ni alivio inmediato, solo cansancio, pero no el cansancio del cuerpo. Era algo más profundo, el cansancio de cargar con lo no dicho durante demasiado tiempo. Koa se inclinó hacia el fuego y tomó una pequeña piedra que había estado junto al calor. Se la ofreció sin palabras. Ella la tomó, confundida, pero al sostenerla, comprendió, estaba tibia, viva, capaz de retener el calor incluso después de haber salido del fuego. Tú también eres así, dijo Koa, por fin. Ella bajó la vista, no por vergüenza, sino por respeto a lo que acababa de recibir. Era más que una frase. Era una verdad que él había visto en ella antes de que ella pudiera verla en sí misma. Guardó la piedra en el dobladillo de su abrigo. Y en ese gesto sencillo, Koa supo que había empezado a perdonarse. Los días siguientes fueron extraños. No tristes, pero sí más densos. Ella caminaba más sola, se detenía a mirar el horizonte como quien espera algo que aún no llega. Koa la dejaba estar. Sabía que hay batallas que no se luchan con compañía. Pero cada noche, sin falta, ella regresaba al calor del fuego. A su lado. Y eso bastaba. Una tarde, mientras recogían ramas secas, encontraron una marca en un árbol. Una señal reciente, hecha por manos humanas. Koa la examinó con cuidado. No era una amenaza, pero sí una advertencia. Alguien más había pasado por allí. Un cazador, tal vez. Un viajero. Ella se tensó, como si el mundo que había creído lejano estuviera de nuevo a las puertas. Koa la miró con firmeza, y en ese momento, ella entendió que no estaba desprotegida. Que,
Aunque el mundo regresara con sus juicios, sus sombras o sus voces crueles, ahora había algo dentro de ella, y junto a ella, que no permitiría que volviera a caer. Esa noche, hablaron poco. Pero antes de dormir, ella se acercó a Koa y le entregó la piedra tibia. No para devolverla, sino para compartirla. Como si dijera, ahora yo también puedo sostenerte si lo necesitas. El pasado no desaparece, pero deja de doler cuando encuentra un lugar donde ser escuchado, comprendido, abrazado sin miedo. Y eso era lo que ella había encontrado allí, entre los árboles, el fuego y la mirada serena de un apache que nunca pidió nada, salvo que viviera. Porque a veces, lo perdido no vuelve. Pero su eco nos lleva al lugar exacto donde podemos empezar de nuevo. La estación de las lluvias llegó como llega la verdad, sin prisa, pero sin vuelta atrás. Durante semanas, el cielo lloró sobre la tierra como si lavara los últimos rastros del invierno. Las hojas volvieron a crecer, el río creció con fuerza y la cabaña se llenó de un murmullo constante, el agua goteando desde el tejado, los truenos lejanos en las noches, el canto suave de los pájaros que regresaban. Y en medio de todo eso, ella, cambiada, no transformada por fuera, sino en lo profundo. Sus gestos eran los mismos, pero ahora tenían raíz. Sus silencios ya no escondían, contenían. Su mirada ya no vagaba, se posaba, con calma, con intención. Cada mañana, antes de que Koa se levantara, ella salía a caminar. No muy lejos, pero lo suficiente para sentir el peso del aire, para poner los pies en el barro blando y recordarse que estaba aquí, que ya no era un cuerpo huyendo. Koa, por su parte, respetaba esos espacios sin preguntar. Solo observaba desde la lejanía, asegurándose de que el mundo no volviera a herirla por la espalda. Nunca se lo dijo con palabras, pero ella lo supo. Él había jurado, a su manera, que nadie más la dejaría sola. Una tarde, tras una caminata más larga de lo habitual, ella volvió con algo entre las manos, una flor silvestre, pequeña, de pétalos claros. La colocó sobre la repisa de la cabaña, junto a la figura de madera que Koa le había tallado semanas atrás. No dijo por qué lo hacía, pero en ese gesto quedó algo claro: ya no era una huésped. Ya no era solo alguien que estaba de paso. Estaba dejando huellas, semillas, rastros de su voluntad de pertenecer. Ese mismo día, mientras limpiaban el suelo después de la lluvia, Koa la observó con detenimiento. Había una luz nueva en sus movimientos. No era alegría, ni siquiera esperanza. Era algo más estable, una paz silenciosa, como quien ha aprendido a convivir con lo que no puede cambiar y ha dejado de pelearse con su pasado. Cuando ella se percató de su mirada, no apartó los ojos. Se quedó viéndolo también, por unos segundos largos. Y en ese cruce, sin una sola palabra, ambos supieron algo que no se había dicho hasta entonces: habían empezado a quererse. No era un amor joven, ni impulsivo. No estaba lleno de promesas ni de urgencias. Era un amor sin nombre, pero con raíz. Nacido del respeto, de la entrega callada, del estar sin exigir. No hablaban de ello porque no hacía falta. En su mundo, las cosas verdaderas no se declaran, se viven. Y ellos lo vivían en cada gesto, cuando ella preparaba su infusión con las hierbas exactas que a él le gustaban. Cuando él se aseguraba de que el techo no goteara justo sobre su rincón favorito. Cuando compartían el mismo silencio con la naturalidad de quienes no necesitan llenarlo con palabras. Una noche, sin previo aviso, una tormenta grande se desató. El viento golpeaba la cabaña como si quisiera llevársela entera. Los árboles crujían, y el río, a lo lejos, rugía con una fuerza salvaje. Ella se asustó. No porque no conociera el sonido del viento, sino porque ese tipo de noches le recordaban los peores encierros, las noches en las que el peligro estaba dentro y no fuera. Se sentó cerca del fuego,
abrazando sus piernas. Koa, al verla, se sentó también, no a su lado, sino frente a ella. La miró con suavidad, sin invadir, y entonces, sin tocarla, le habló por primera vez en su lengua natal. Un canto corto, rítmico, como un rezo antiguo. Ella no entendió las palabras, pero algo en su pecho se aflojó. Era como si esa voz viniera desde otro tiempo, desde un lugar más profundo que la memoria. Cuando él terminó, se hizo un silencio espeso. Y luego, con voz baja, ella dijo: «No sé cómo se llama eso, pero me hizo bien». Koa asintió. No le explicó el significado. No le habló de su madre, que lo había cantado cuando era niño. Solo le dijo algo que ella guardó para siempre. Las cosas verdaderas no siempre tienen nombre. Después de eso, comenzaron a compartir historias. No muchas. No todos los días. Pero cada tanto, al anochecer, junto al fuego, ella le contaba fragmentos de su infancia. De su abuela, que le tejía trenzas en el cabello. De una muñeca de trapo que había perdido una noche de tormenta. De la vez en que aprendió a nadar, y la vez en que juró no volver a hacerlo. Koa también compartía recuerdos suyos. De cacerías en la montaña con su padre. De cantos alrededor del fuego. De la última vez que vio correr libre a un caballo sin riendas ni montura. No eran grandes historias. Eran pequeñas cosas, pero dichas con el alma. Y eso era suficiente. Así se fue tejiendo entre ellos una palabra que nunca se pronunció, pero que estaba en todas partes. En los cuencos que compartían. En las mantas dobladas con cuidado. En las puertas que quedaban abiertas. No era amor como lo enseñan los libros. Era pertenencia. Era alianza. Era dos vidas que, habiendo tocado fondo, decidían caminar juntas sin preguntarse por cuánto tiempo. Una mañana, mientras la lluvia seguía cayendo, ella se acercó a Koa con algo en la mano. Era una tira de tela, suave, algo deshilachada. Se la ató en la muñeca con cuidado, sin decir por qué. Él la miró y asintió. No necesitaba explicación. En algunas culturas, eso es un lazo. En otras, una despedida. En este caso, era una promesa. No de quedarse para siempre, sino de no olvidar nunca. Porque hay palabras que no se dicen. Y sin embargo, lo llenan todo. El agua del río seguía creciendo. Ya no era un hilo helado como aquel día en que ella cayó, sino una corriente viva, profunda, que se abría paso con fuerza entre las piedras. Los árboles reverdecían, el cielo se limpiaba más temprano, y en el corazón del bosque, la cabaña comenzaba a parecer menos un refugio y más un hogar elegido. Las estaciones no perdonan, pero tampoco mienten. Cuando el invierno se va, algo dentro del cuerpo lo sabe. Y ella lo sentía. No con prisa, no con agitación, pero sí con la certeza de que algo se estaba cerrando. No una herida, sino un ciclo. Una mañana clara, con el sol filtrándose entre las ramas como hilos de oro, ella despertó antes que Koa. Se vistió con calma, recogió el cabello, y por primera vez en mucho tiempo, se miró en el reflejo del agua. No para juzgarse, no para buscar señales de tristeza, solo para verse, entera, sin máscaras. Y lo que encontró allí fue una mujer distinta. No sin dolor, pero sí sin vergüenza. No sin pasado, pero sí con una nueva manera de cargarlo. Respiró hondo. Luego caminó hasta el claro, el mismo donde todo había comenzado, y se sentó sobre la piedra grande. Cerró los ojos y recordó, no el día que cayó, sino el momento exacto en que decidió seguir viva. Era esa la verdadera memoria, la que quería conservar. Cuando volvió a la cabaña, Koa la estaba esperando. No dijo nada. Solo la miró, y ella supo que él también había sentido el mismo cambio. A veces,
Cuando dos almas se han acompañado en el silencio, aprenden a reconocerse sin necesidad de palabras. Ella se sentó junto al fuego, tomó un cuenco con infusión caliente y con los dedos alrededor de la arcilla tibia, habló con calma. «Voy a irme unos días». Koa no respondió enseguida. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Lo entendía. No era una huida. No era un adiós. Era un paso necesario. Como la semilla que, después de haberse abierto bajo tierra, por fin se atreve a salir a la superficie. Ella necesitaba enfrentarse al mundo que la había roto. No por venganza. No para reclamar justicia, sino para caminar por sus propios pies, ya sin miedo, sin temblor, sin la culpa que no era suya. Koa lo aceptó con esa forma suya de aceptar las cosas, sin retener, sin dramatismo, sin condición. Porque amar, cuando es amor verdadero, no es sujetar, sino sostener y dejar ir cuando el alma lo necesita. Pasaron 2 días en silencio compartido, preparando lo esencial. Ella llevaba poco, algo de ropa, una bolsa de cuero, un amuleto de hueso que le regaló sin explicaciones. Era una figura pequeña, pulida por el tiempo, con forma de espiral. Ella lo tomó entre las manos y lo sostuvo largo rato. No necesitaba saber su historia. Ya le bastaba con lo que representaba, el regreso a uno mismo. La mañana de la partida, no hubo despedidas largas. Ella salió cuando el sol aún no había levantado del todo. Se volvió una vez para mirarlo. Koa estaba en el umbral, de pie, sin moverse, con la mirada fija y serena. Ella no dijo su nombre. Nunca lo había dicho en voz alta. Pero en su corazón, lo pronunció con gratitud. Porque él había sido más que un salvador. Había sido un espejo limpio donde pudo volver a reconocerse. El camino fue largo, pero no pesado. El cuerpo recordaba los pasos. La tierra no era enemiga. Y aunque las sombras volvían a veces, ya no gobernaban su andar. Llegó al pueblo 3 días después. Las calles seguían siendo las mismas, los rostros similares. Pero algo había cambiado. Ella. Ya no bajaba la mirada. Ya no caminaba pegada a las paredes. Se detuvo frente a una casa que conocía bien, y durante un largo rato, solo respiró. No entró. No tocó la puerta. Solo se permitió estar allí, sin dolor, sin miedo. Luego, con la misma calma, se dio la vuelta y siguió caminando. Pasó unos días en los márgenes, ayudando en un pequeño huerto, compartiendo pan con ancianos, ofreciendo silencio a quienes solo querían ser escuchados. Nadie le preguntó de dónde venía, pero algunos la miraban como si intuyeran que había atravesado algo profundo. Y cuando una niña pequeña se le acercó para regalarle una flor amarilla, ella la aceptó como un signo. Sí, podía volver a estar entre otros. No porque hubiera olvidado, sino porque había sanado. Y entonces, una tarde tibia, cuando el cielo comenzaba a pintarse de rojo, sintió que era hora. No de quedarse, sino de regresar. No porque necesitara protección, sino porque había alguien a quien quería volver a ver. No por dependencia, sino por elección. Caminó de vuelta por los mismos senderos. El bosque la recibió sin preguntas. El claro estaba igual. La cabaña, entera. Y Koa, de pie, junto al fuego, como si nunca se hubiera ido. No hablaron mucho ese día. Compartieron comida, miradas, una paz que no se puede fingir. En algún momento de la noche, ella dejó su bolsa a un lado. Sin palabras. Como quien dice, he regresado. Y Koa, con la misma serenidad de siempre, colocó otra manta junto a la suya, sin hacer ruido. Esa noche, el río sonaba fuerte, pero no asustaba. Era un río vivo. Y el fuego, en el centro de la cabaña, crepitaba con un ritmo lento, profundo. Ella cerró los ojos,
y por primera vez en años durmió sin sobresaltos, porque sabía, sin necesidad de decirlo, que estaba exactamente donde debía estar. A veces, el lugar al que se regresa no es donde comenzó todo, sino donde uno fue salvado en silencio, donde la vida volvió a nacer, no con gritos, sino con una respiración compartida bajo un techo humilde, donde un guerrero apache, que también había perdido todo, eligió quedarse solo para estar ahí, cuando alguien más necesitara volver. Y ella volvió. Porque todos necesitamos un lugar donde el alma, por fin, pueda descansar. Dicen que algunas vidas no se salvan con ruido, ni con grandes gestos. Se salvan con presencia. Con manos que no sueltan, con miradas que no juzgan, con silencios que abrazan más fuerte que cualquier palabra. Aquel invierno, junto a un río helado, una mujer estuvo a punto de desaparecer, y un apache la sostuvo hasta que volvió a respirar. Pero su historia no termina allí. Porque lo que verdaderamente salvó su alma no fue solo el rescate del cuerpo, sino el rescate del vínculo. La posibilidad de ser vista, aceptada, acompañada sin condiciones. Ese fuego que se encendió en la cabaña no era solo de madera. Era el calor humano que ambos crearon para no dejarse caer. Y aunque el mundo sigue allá afuera, con sus ritmos, sus olvidos y sus injusticias, hay un rincón de bosque donde dos almas encontraron su forma de sanar. No se dijeron promesas. No pusieron nombre a lo que sentían. Pero ambos sabían que, desde entonces, ya no estaban solos. Porque cuando alguien te ve en tu peor momento y decide quedarse, eso no se olvida jamás. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que algo de ti caminó junto a ellos, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué parte te emocionó más o qué palabras se quedaron contigo. Aquí valoramos las emociones sinceras, los silencios que sanan y los vínculos que transforman. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora si tú también crees que nadie debería pasar por el dolor sin que alguien lo acompañe con respeto y ternura. En este canal, cada historia es un puente hacia la compasión. Gracias por escuchar y por sentir.